¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos deseos te asustan? ¿Por qué, incluso estando solo, sientes vergüenza de ti mismo? ¿Y por qué el silencio de la madrugada parece más verdadero que todas las palabras dichas durante el día? Carl Jung decía, aquello que no llevas a la conciencia regresa como destino, pero ¿y si tu destino está siendo moldeado por algo que finges que no existe? Algo que reprimes con tanta fuerza que ya no sabes si es un deseo o un miedo. Todos cargamos con una versión de nosotros mismos que no mostramos, una versión oscura, palpitante, erótica, pero no en el sentido banal de la palabra, una sexualidad cruda que no tiene nada que ver con el placer fácil de las pantallas. Vive en el reverso de nuestra moral. No se trata de lo que deseas, se trata de lo que no soportas desear. Tal vez nunca lo hayas dicho en voz alta, tal vez te hayas reído para disimular, tal vez hayas rezado para olvidarlo, pero esa parte de ti no desapareció, está viva y te observa. En este video vamos a abrir una puerta que muchos evitan toda la vida, no para satisfacer la curiosidad, sino para reencontrarnos con lo que fue exiliado. Vamos a explorar tu sombra sexual, no como una patología, sino como un mapa hacia el autoconocimiento más brutal que existe. Y tal vez, solo tal vez, al final de este viaje, descubras que eso que más temías de ti era también lo que más anhelaba ser abrazado. Cierra los ojos, respira profundo, no tengas prisa, porque lo que vamos a tocar ahora no es un concepto, eres tú, es la parte que intentaste dejar en la oscuridad. Existe un momento del día, quizá lo conoces bien, en el que todo se silencia. La ciudad duerme, el celular guarda silencio, el mundo parece olvidar que existes, pero es justo en ese instante cuando otra presencia despierta, una sensación sutil que no tiene nombre, un calor que sube sin ser invitado, un pensamiento que aparece sin lógica. No es pornografía, no es amor, no es carencia, es algo más primitivo, más desnudo, es un susurro, y viene desde dentro. Nunca le contaste esto a nadie, tal vez ni siquiera a ti mismo, pero hay una parte de tu sexualidad que nunca ha sido mirada. Fue moldeada por silencios, por castigos invisibles, por miradas de censura en la infancia, por religiones que prometieron salvación a costa de tu cuerpo. Aprendiste desde temprano, ciertos deseos no deben existir. Jung llamaba a eso la sombra sexual, no porque sea sucia o incorrecta, sino porque fue escondida, y todo lo que se esconde se pudre, no en su esencia, sino en su expresión. No perdiste el deseo, perdiste el permiso de sentirlo tal como es. No es raro que alguien me diga, ya no siento deseo, pero cuando escucho con atención, lo que oigo detrás es otra cosa. Perdí el contacto con la parte de mí que estaba viva. Esa sombra no está hecha solo de perversiones, también está hecha de dulzura que nunca tuvo espacio, de caricias que fueron rechazadas, de fantasías que nadie quiso escuchar. Es la mezcla insoportable entre lo que deseas y lo que temes. Te observa entre líneas. Te provoca cuando ves a alguien y sientes que el cuerpo reacciona antes que el pensamiento. Te paraliza cuando el contacto es demasiado sincero y te sabotea cuando empiezas a amar. A veces aparece como repulsión. Sientes asco por algo, pero si miras bien vas a darte cuenta de que ese asco no es más que miedo disfrazado, miedo a parecer débil, miedo a que te guste, miedo a no tener el control. ¿Sabes por qué? Porque tu sexualidad no se trata solo de placer, se trata de identidad, de eso que te mueve cuando nadie te está viendo. Es la coreografía secreta entre el instinto y el alma. Y si sigues fingiendo que esa parte de ti no existe, no va a desaparecer, se va a vengar, va a aparecer en tus sueños más absurdos, en esos comportamientos que no entiendes, en las relaciones que empiezan intensas y terminan en vacío. Se va a manifestar como compulsión, o como apatía, como excesos o como sequedad, como culpa o como cinismo. La verdad es que esa sombra sexual no quiere destruirte, quiere ser escuchada, pero para eso vas a tener que romper la imagen que construiste de ti, la del buen chico, la de la mujer evolucionada, la del ser iluminado, porque ninguna de esas máscaras sobrevive al toque de la sombra, y ella lo sabe, no quiere actuación, quiere presencia. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces fingiste ser alguien más aceptable para ser amado? ¿Cuántas veces te tragaste tu verdad porque era inadecuada? ¿Cuántas veces cambiaste lo real por lo seguro?
Carl Jung decía, la sexualidad es la expresión de la energía vital en su forma más intensa, y esa intensidad da miedo, porque cuando emerge no pide permiso, atraviesa, rompe, pero hay belleza en eso, hay liberación. Cuando por fin dejas de huir de tu sombra sexual, descubres algo que tal vez ni imaginabas, que ahí, en ese lugar que más temías mirar, vive la parte más sincera de ti, y solo te está pidiendo una cosa, volver a casa. No recuerdas el momento exacto en que empezaste a callar, pero existe. Tal vez fue una frase lanzada al aire por alguien a quien admirabas. Eso está mal. O una mirada dura frente a una inocencia que solo intentaba entender su propio cuerpo. O tal vez fue el silencio, la ausencia total de conversación sobre lo que sentías, como si eso fuera innombrable. Ahí es donde todo comienza, no en el trauma evidente, sino en lo que faltó. En la ausencia de nombre, de afecto, de escucha. Carl Jung afirmaba que el ego, para sobrevivir, aprende a protegerse, y una de las formas más eficaces de defensa es el exilio. Todo lo que parece demasiado peligroso para el entorno en el que vivimos se empuja al sótano del inconsciente, pero lo que reprimes no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando el deseo se entierra, no se convierte en paz, se convierte en síntoma, ese vicio que llamas malos hábitos, esa apatía que justificas como una etapa, esa inquietud que intentas callar con distracciones, con redes sociales, con comida, con cualquier cosa que te aleje de ti mismo. La vergüenza es la prisión que se construye cuando el deseo choca con una pared moral, y cuanto más moralización, más fragmentación, porque empiezas a vivir en pedazos, un pedazo que siente, otro que juzga lo que siente, y otro que intenta ocultar a los dos. Te vuelves una actuación, una especie de holograma existencial. Externamente eres el ser humano ajustado, internamente un volcán de sentimientos no validados que susurran en códigos, que explotan cuando menos lo esperas, que sabotean tus relaciones más íntimas. A veces ese volcán se disfraza de perfeccionismo, de racionalidad extrema, de frialdad que aprendiste a llamar madurez. Pero la verdad es más simple y más brutal. Estás cansado de fingir que no sientes lo que sientes. Jung decía que la sombra no es algo que se deba eliminar, sino iluminar. Y la sombra sexual es, quizá, la más difícil de mirar, porque no solo carga instinto, sino también culpa. Y esa culpa viene de generaciones, de culturas, de religiones, de voces que decían, para ser amado, tienes que estar limpio. Pero nadie ama de verdad lo que vive escondido, y cuanto más intentas limpiar tu deseo, más se retuerce. Porque la sexualidad no acepta censura, es lo opuesto a la lógica, es el grito del cuerpo, no el discurso de la mente. Y ahí nace la obsesión. No estás obsesionado con el placer, estás obsesionado con lo que no puedes sentir, porque aquello que no es acogido con conciencia se venga con compulsión. Es el mecanismo más perverso de la psique. Te desconectas de la fuente original de tu deseo y comienzas a buscar sustitutos que nunca sacian. Relaciones desechables, fantasías vacías, estímulos que más bien adormecen que despiertan, porque el deseo ahora está deformado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de tus decisiones sexuales fueron, en realidad, intentos desesperados de reencontrarte contigo mismo? ¿Cuántas veces te entregaste no por libertad, sino por miedo a no sentir nada? La vergüenza crea una paradoja. Deseas, pero te odias por desear. Buscas, pero saboteas cuando encuentras. Tocas, pero te ausentas al tocar. Y poco a poco te acostumbras a vivir a medias, medio vivo, medio apagado. Eso es la fragmentación. Y no comienza en el adulto, nace en el niño o la niña que aprendió demasiado pronto que el cuerpo era peligroso, que el impulso era vergonzoso, que entregarse era debilidad. Ese niño aún vive en ti y no necesita castigo. Necesita ser escuchado, sin burlas, sin teologías de culpa, sin la arrogancia espiritual de quien cree que el deseo es inferior al alma, porque en realidad el deseo es el lenguaje del alma, solo que olvidaste el idioma. Volver a hablar ese idioma duele, exige que dejes de huir, exige que sientas lo que evitaste por años, exige que enfrentes no el deseo en sí, sino el dolor de haberte abandonado para ser aceptado. La sombra sexual solo se convierte en monstruo cuando se le trata como enemiga. Pero si te sientas con ella,
Si escuchas su historia, descubrirás que no quiere destruir tu vida, quiere devolvértela. Tal vez por eso, en noches extrañas, sientes un vacío que ninguna distracción llena. Porque lo que falta no es placer, es integración. Y el camino de regreso comienza con una pregunta brutal. ¿Qué parte de mí tuve que matar para ser amado? Cuando respondes, algo se rompe, y en esa ruptura comienza la sanación. Hay personas que entran en tu vida como un susurro, otras llegan como un incendio, y a veces no entiendes por qué. ¿Por qué esa persona? ¿Por qué ese tipo? ¿Por qué esa química absurda que desafía el sentido común, la lógica, incluso tu propia moral? Jung ya nos lo advertía. Todo lo que nos irrita o fascina del otro nos revela algo de nosotros mismos. Tú crees que estás enamorado de alguien, pero muchas veces solo estás intentando reencontrarte con esa parte de ti que fue negada. Así es como comienza la proyección. Miras al otro, pero te ves a ti mismo, ves el deseo que reprimiste, ves la libertad que no te permitiste, ves la osadía, la intensidad, la entrega que un día tuviste o que nunca tuviste, pero siempre deseaste. La proyección es un mecanismo de supervivencia del alma exiliada. Como no puedes tocar eso en ti, intentas tocarlo en el otro, pero eso no es amor, eso es carencia. No te estás relacionando con la persona, te estás relacionando con el símbolo que ella representa para tu sombra, y los símbolos no corresponden, ellos activan. Por eso tanta gente entra en relaciones intensas y destructivas. No es estupidez, es inconsciente. Es la sombra diciendo, ahí hay algo mío, necesito regresar. El problema es que nadie aguanta ser espejo todo el tiempo. Y cuando el reflejo muestra demasiado, te rompes, terminas, huyes, saboteas. La dualidad se instala. Quieres, pero temes querer. Te acercas, pero te alejas. Seduces, pero evitas entregarte. Te conviertes en dos, uno que ama, otro que vigila el amor. Y así nacen las vidas dobles. En la superficie eres esa persona funcional, sensata, resuelta, pero entre líneas hay un caos organizado. Fantasía, represión, impulso, culpa, deseo, fuga, una danza secreta entre lo que muestras y lo que realmente sientes. ¿Cuántas veces te has involucrado con alguien que despertaba tus instintos más intensos y después sentiste repulsión? No por esa persona, sino porque vio demasiado. Vio eso que tú escondes incluso de ti mismo. Por eso las relaciones basadas en proyección son tan inestables. No son entre dos personas, son entre un ego y un espejo. Y el espejo, tarde o temprano, se rompe. Pero hay otro tipo de proyección, más sutil, más corrosiva. Esa que no es pasión, sino juicio. ¿Ubicas a esa persona que te incomoda profundamente? Esa que te parece demasiado vulgar, o demasiado libre, o demasiado sensual. Obsérvala bien. Tal vez solo esté expresando lo que tú siempre has querido vivir, pero te prohibieron sentir. Esa persona no es tu enemiga, es el mensajero de tu sombra. Jung decía que el inconsciente se comunica por símbolos, y no hay símbolo más profundo que el deseo. Eso que te atrae sin razón, eso que te excita y te asusta, eso que juzgas en el otro pero que, si fueras honesto, reconocerías en ti mismo. Y si no aceptas esa sombra, no desaparece, se desplaza, se proyecta, se materializa en tus amores, en tus obsesiones, en tus críticas. Empiezas a buscar en los demás aquello que perdiste en ti. Pero eso es injusto, porque nadie nació para cargar con el peso de tu represión. La verdad es que quieres a alguien que te libere, pero te aterra ser visto, porque ser visto de verdad en la esencia de tu deseo es un riesgo. Es desnudarse no del cuerpo, sino del personaje, y el personaje es cómodo, es aceptado, es seguro, pero es falso. ¿Cuántas relaciones destruiste por miedo a sentir demasiado? ¿Cuántas veces alejaste a alguien porque lo que tenían te exponía a ti mismo? ¿Cuántas veces te escondiste detrás del cinismo, del sarcasmo, de la frialdad, solo para no enfrentar la vulnerabilidad de desear con el corazón abierto? La sombra sexual, cuando no es acogida, destruye por dentro y seduce por fuera. Te vuelves deseable pero inaccesible, presente pero ausente. Tocas pero no te dejas tocar. Y ahí surge el dilema. Quieres intensidad pero temes el abismo. Quieres conexión pero temes ser revelado. Quieres placer pero temes perder el control. Entonces vives una doble vida.
y crees que eso es equilibrio. Pero equilibrio no es eso. Equilibrio es cuando el deseo y la conciencia pueden coexistir. Cuando ya no necesitas esconderte en nadie, ni proyectarte en nadie. Cuando te miras al espejo y no ves solo lo que el mundo espera, sino también aquello que el mundo nunca conoció, y que aún así eres tú. La integración comienza cuando dejas de buscar en el otro lo que necesitas reencontrar en ti. Y la pregunta que queda es, ¿quién en tu vida fue espejo de tu sombra? ¿A quién amaste, no por lo que era, sino por lo que representaba? ¿Y a quién juzgaste por tocar algo que tú nunca pudiste ser? Cuando respondes con brutal honestidad, la proyección se disuelve, y en lugar del espejo nace el encuentro. Pasaste la vida intentando ser alguien aceptable, alguien que no incomode, alguien que sienta lo correcto, y en eso dejaste partes enteras de ti en el camino, partes que hoy te llaman con una incomodidad que no sabes cómo nombrar. De eso hablaba Jung cuando decía que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de trascender el deseo, se trata de atravesarlo. Lo sagrado no está fuera de él, está en el centro, pero para llegar ahí se necesita valentía. Valentía para entrar en contacto con tu propia verdad, no la que muestras en redes sociales o en discursos bien armados, sino la verdad que aún tiembla dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de lo agotador que es vivir fragmentado? Tener que filtrar cada pensamiento, controlar cada impulso, sonreír cuando querías gritar, fingir estabilidad cuando por dentro todo está colapsando. Ese cansancio no es físico, es existencial. Es el cuerpo diciendo, te olvidaste de mí. Y en ese olvido enterraste más que deseos. Enterraste la energía que te hacía sentir, vivir, vibrar, crear. Carl Jung decía que reprimir la sexualidad no solo afecta el placer, afecta el alma, porque la energía sexual es simbólica, es el fuego arquetípico de la vida queriendo fluir a través de ti. Cuando esa energía es silenciada, todo se vacía. La creatividad se marchita, las relaciones se enfrían, la espiritualidad se vuelve un ritual sin esencia, y la vida se convierte en mantenimiento. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, sonríes para no preocupar a nadie, y te vas a dormir con un vacío que ningún logro logra llenar, pero existe otro camino, y comienza con un gesto casi impensable, sentarte con tu sombra, no para obedecerla, sino para escucharla, entender de dónde viene, qué necesita decir, qué se quedó sin voz durante tanto tiempo. Tal vez hable de una infancia donde el deseo se volvió peligro, tal vez traiga memorias que juraste olvidar, tal vez revele que eso que llamabas libertad era solo una forma de huir, o que eso que llamabas madurez era solo anestesia, y en ese momento algo cambia, porque cuando la sombra es escuchada, se transforma, deja de ser impulso y se vuelve mensaje, deja de ser compulsión y se vuelve conciencia, deja de dominarte y empieza a guiarte. No se trata de rendirse ante todo deseo, sino de reconocer lo que simboliza. ¿Qué parte de ti quiere nacer ahí? ¿Qué verdad está siendo censurada? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? La integración no es mágica, es dolorosa, es lenta, es visceral, porque exige que llores el duelo de las versiones de ti que creaste para sobrevivir, y que empieces por fin a vivir. Vas a sentir miedo, vas a querer regresar a la zona segura de la negación, pero si tienes el valor de seguir, vas a encontrar algo que nunca antes habías tenido, entereza, no perfección, sino presencia, la libertad de sentir sin disculparte, de desear sin avergonzarte, de amar sin fragmentarte. Es en ese estado donde la energía sexual, antes exiliada, regresa como fuerza vital, ya no como un secreto sucio, sino como una llama consciente, creativa, alineada con todo tu ser. Empiezas a elegir relaciones que tocan tu alma, a crear cosas que antes no te atrevías, a sentir placer sin culpa, a decir que sí con todo el cuerpo y a decir que no con claridad y firmeza, porque ahora sabes quién eres. La sombra sexual deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Es la guardiana de tu fuego interno y siempre ha estado ahí, esperando el día en que dejaras de huir y dijeras, estoy listo. Listo para dejar de ser la mitad. Listo para dejar de repetir patrones que no entiendes. Listo para dejar de esconder lo que sientes. Listo para ser completo.
Y cuando ese momento llega, te das cuenta de que nunca se trató de controlar el deseo, siempre se trató de honrar tu humanidad. Llegaste hasta aquí, y eso por sí solo ya dice mucho. Tal vez te sentiste expuesto o incómodo o profundamente reconocido. Tal vez recordaste algo que nunca le has contado a nadie. O tal vez por primera vez sentiste ganas de escucharte sin censura. Lo que hagas ahora es decisión tuya. Puedes seguir fingiendo que tu sombra es solo un desvío. Puedes volver a la superficie de la vida, donde todo es bonito, funcional y vacío. O puedes, finalmente, aceptar que la parte más honesta de ti siempre estuvo en la oscuridad, esperando, observando, pidiendo un lugar, y que integrarla no es un acto de debilidad, es un acto de valentía, porque solo quien ya se cansó de dividirse es capaz de volverse entero. Carl Jung no nos dio fórmulas, nos dio espejos, y ahora sabes dónde buscar. Recuerdo una madrugada en la que desperté con el corazón acelerado, sin motivo, o mejor dicho, con todos esos motivos que no quería admitir. Soñé con algo que me exponía demasiado, no sexualmente, sino emocionalmente. Desperté sintiendo vergüenza de mí mismo. En ese entonces pensé, ¿qué hay de malo en mí? Hoy lo entiendo, era solo mi sombra tocando la puerta. Me tomó años tener el valor de abrirla, y cuando lo hice no encontré un monstruo, encontré a un niño, el que fui alguna vez, esperando ser reconocido. Por eso creé este espacio, no para enseñar, sino para recordarte algo que, en el fondo, ya sabes. No estás solo, y no hay nada de malo en sentir profundamente. Si este video tocó alguna herida en ti, solo recuerda, ese dolor no es el final, es el inicio de tu regreso a casa. Si llegaste hasta aquí y no te suscribiste al canal, ¿en serio? Atravesaste el bosque de tu psique, miraste tu deseo con una linterna temblando en la mano, y te vas sin dejar un like. Dale click a me gusta, suscríbete y comenta aquí abajo. Estoy listo para mirarme. O mi sombra ya no grita sola. O invéntate algo mejor. Pero comenta. Porque sí, yo leo. Ya. Esos videos que están apareciendo en la pantalla ahora son puertas. Pero ten cuidado. No toda puerta quiere ser abierta y algunas no tienen regreso. Nos vemos allá. O en la próxima madrugada en que tu sombra decida que ya fue ignorada por demasiado tiempo.